Hola a todos nuevamente. Quiero continuar con esta segunda parte de, de este tema que estamos tratando, que es, bueno, las dos casas de Israel. ¿Mm? Este estudio o esta presentación la estoy haciendo debido a que, como dije en el vídeo anterior, pues ahora están creciendo algunos grupos de diferentes denominaciones. Algunos se hacen llamar raíces hebreas, otros judíos mesiánicos, y que bueno, que están hablando cosas que al oído de muchas personas parecen extraños, ¿no? Sobre todo en la terminología, ¿no? que usan para hablar con títulos, nombres y palabras en hebreo. Y esto pues está causando un poco de, no sé si decir confusión dentro de algunos y preocupación dentro de otros grupos. ¿Sí? Y bueno, el motivo de esto pues traer un poco de luz acerca de todo esto, donde comenzó todo esto. Ya en el video anterior ya he empezado a hacer un resumen del inicio de todo esto, y si es algo que está ajustado a la palabra, si es algo que es bíblico, o esto es algo mm, alejado o fuera de lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, en el video anterior había quedado donde Dios había desechado o divorciado del pueblo de Israel, ¿no? Dios había desechado a Israel por sus, bueno, eh, por, su, mm, por sus pecados, por su fornicación, como se le llama también. Y, y bueno, Dios envía como castigo, como después de advertirle a la casa de Israel, en este caso al reino del norte, como Dios le había advertido que si no se arrepentían y no se volvían al Señor, pues Él iba a mandar y iba a hacer un juicio sobre esta nación, sobre este territorio norte de Israel, que como había dicho anteriormente se había dividido en dos naciones, ¿no? Lo que era una sola nación, Dios la divide en dos. 10 tribus en el norte de Israel y 2 tribus en el sur de Israel, ¿no? Entonces esta sentencia, esto que voy a comenzar ahora a detallar aquí, pues es la sentencia que Dios emite sobre las 10 tribus del norte de Israel, ¿no? Y voy a comenzar aquí donde Jeremías, voy a poner aquí el versículo, donde dice que Dios se divorcia de Israel. Bueno, esto obviamente es una alegoría, ¿no? Dios trata a su pueblo, en algunas veces lo trata así como el esposo fiel a una novia infiel. También a veces nos trata como el padre amoroso y los hijos rebeldes, ¿no? Entonces en este caso pues se está dirigiendo hacia el pueblo de Israel como una esposa que le fue infiel. ¿Cómo le fue infiel? Pues mm, idolatrando a otros dioses, dioses de madera, de palos, de piedra, que Dios ya le había advertido que no hicieran, ¿no? Lo que hacían las otras naciones vecinas a Israel. Pero ellos desobedecieron y se fueron en pos de estos dioses a servir, y esto Dios lo llama prostitución, ¿no? Y debido a esto, pues Dios le emite una carta de divorcio. Y dice Jeremías 3:6, dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Esto quiere decir el reino del norte. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, en este caso el reino del sur. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Esto significa carta de divorcio, ¿no? Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Entonces aquí vemos que mmm, Dios tratando a Israel como una esposa, pues dice que por motivo de su infidelidad de adorar otros dioses, cuando el único Dios es el Dios de Israel, su único Dios, pues Dios pues le emite esta carta de divorcio,
y en este caso su hermana Judá, el reino del norte, el reino del sur, pues también hace lo mismo, también, pero Dios también emite un castigo sobre Judá, mas nunca, nunca en ninguna parte de la escritura vamos a ver que Dios emite carta de divorcio contra el reino del sur, en este caso con la casa de Judá, solamente lo hace con la casa del norte, y esto luego veremos el motivo de por qué, ¿no? Entonces, en Oseas 5:9, el Señor está diciendo por medio del profeta Oseas, dice, Efraín, que también se le conoce a la casa de Israel con este título también, Efraín, ya lo he dicho en el video anterior, Efraín es igual a la casa de Israel, es igual al reino del norte también, ¿no? Dice que Efraín será asolado, aquí Dios está diciendo el castigo que le va a dar, ¿no?, a Israel por haber se prostituido con otros dioses, ¿no? Dice que Efraín o la casa de Israel será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no podrá sanar ni oscurará la llaga. Aquí vemos como Dios está emitiendo una sentencia y pues dice que va a castigar a Israel y lo va a hacer a través del rey en este caso el rey de Asiria, ¿no? Pues eso, Dios envía al rey de Asiria y pues Israel, el reino del norte, pues es capturado, es enviado cautivo como esclavo pues al reino de Asiria, ¿no? Y allí esas tribus de Israel eh, se quedan como esclavos y ya no vuelven a regresar nunca más, ¿no? Dice Oseas 7:8 que Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, asimilado a las naciones. Efraín fue torta no volteada, ¿no? Aquí está diciendo Dios a través del profeta Oseas que Efraín, cuando fue llevado cautivo hacia esa nación de Asiria, ellos se hicieron como, en lugar de mantener su identidad como pueblo de Dios, ellos eh, se hicieron como uno más de ese pueblo y adoptaron todas las costumbres, bueno, toda la identidad de ese pueblo y de esta forma pues Efraín o la casa de Israel a partir de aquí empieza a mezclarse no solamente con esta nación de Asiria, sino que luego después ellos se van, a medida que van pasando los años, que ellos se siguen multiplicando, pues se van expandiendo por otras naciones y hacen lo mismo. En cada sitio donde van llegando, eh, se van mezclando con los pueblos, con las naciones, haciéndose uno más, ¿no?, de esas naciones donde han sido arrojados por motivo del castigo que Dios había emitido, ¿no? Y aquí pues ya como todo castigo y Dios aquí actuando como juez y aquí no, Dios está emitiendo un tiempo, una sentencia con un tiempo determinado, no era un castigo con tiempo indeterminado, quiere decir sin fin. Este castigo o esta sentencia que Dios había emitido a la casa de Israel pues tenía un tiempo de duración, ¿sí? Una sentencia, ¿no? Como el juez que emite pues 30 años a un malhechor por un delito, pues en este caso Dios actuando como juez emite una sentencia sobre un tiempo de castigo a la casa de Israel, ¿no? Y esto lo hace a través del profeta Ezequiel. Al profeta Ezequiel se le dice proféticamente el tiempo que va a durar ese castigo. Y ahora lo vamos a ver aquí. Dice Ezequiel 2, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, o sea, a la casa de Efraín. Dice, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro eh, y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. O sea, siempre
Dios está diciendo que les advirtió, o sea, que ese castigo no vino sin advertencia, ¿no? Hubo un profeta que Dios le envió, ¿no? Y esta sentencia también fue emitida a través de un profeta, ¿no? Dice que Ezequiel 4:4 le dice la forma como Dios va a determinar este tiempo de castigo hacia la casa de Israel. Dice, y te acostarás sobre tu lado izquierdo, le dice Dios al profeta Ezequiel, que haga como una especie de ritual, algo un poco extraño, pero es como una simbología de esta sentencia, del tiempo de duración de esta sentencia. Y le dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre la maldad de la casa de Israel, dice, el número de los días que duermas sobre él, o sea, sobre el lado izquierdo que Dios les está enviando, le dice al profeta Ezequiel, sobre los días que duermas, llevarás sobre ti la maldad de ellos, sobre la maldad de la casa de Israel. Dice, yo te he dado los años de su maldad, por el número de los días. Dice, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. ¿Sí? Entonces, dice que le dice al profeta Ezequiel que se acueste 390 días sobre el lado izquierdo, y esos días, cada día equivale a un año. Cada día que duerma el profeta Ezequiel sobre el lado izquierdo será un año. Entonces, como le dice que son 390 días lo que va a dormir sobre su lado izquierdo, significa que le está dando una sentencia de 390 años. Entonces, tomando en cuenta de que esta sentencia comenzó en el 722 a.C., que fue cuando la invasión del reino del norte por medio de los asirios, que capturaron el reino del norte y su capital Samaria. Esto sucedió, esto es algo que podemos inclusive comprobarlo en Google, en internet, donde vemos allí que es más o menos la fecha en la que históricamente hay pruebas históricas de que fue cuando esto sucedió, 722 a.C. Entonces, si tomamos en cuenta que Dios le da 390 años de castigo, entonces en principio ese castigo ya tendría que haber terminado hace muchos años, ¿no? Inclusive muchos años antes de que Jesucristo viniera, pero realmente no fue así. Ahora veremos por qué. Cuando Dios emite esta sentencia de 390 días, resulta que Dios está basando en una ley, en una ordenanza previa que Dios había hecho en el libro de Levíticos, donde Dios había establecido de que cuando el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, cuando todavía no habían tomado posesión, pues Él les pidió que cuando entraran allí, pues no hicieran las cosas que hacían sus vecinos, las ciudades, los reinos vecinos que están allí, no se volvieran a adorar sus dioses, y que guardaran todos los estatutos, las ordenanzas y los preceptos que Dios había dado a Israel por medio de Moisés. Y les advirtió que si ellos, después de entrar allí, ellos no hicieran caso y dieran la espalda a Dios, pues Dios les enviaría profetas para advertirles, para que se arrepintieran y volvieran. Pero si ellos no lo hacen, entonces dice Dios que en este versículo que vamos a leer, que Dios multiplicará por 7 el castigo que le emita en el momento de la sentencia, ¿no? Y aquí lo vamos a ver donde el versículo de esta, en qué está basado esta ley, ¿no? Dice Levítico 26:15, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando mis mandamientos e invalidando mi pacto, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún, ya en el versículo 18, dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. ¿Vale? 7 veces más. Entonces, aquí es donde vamos a hacer una suma que nos va a llevar hasta nuestros tiempos actuales, prácticamente, pocos años atrás de nuestra época que estamos ahora. Entonces, si tomamos en cuenta que Dios le dice al profeta Ezequiel que los días que duerma sobre su lado izquierdo serán contados como años, serían 390 años,
pero como ya esta sentencia está basada en una ley previa, entonces dice que le va a multiplicar el castigo por 7. Y aquí vemos la cuenta que he puesto aquí, ¿no? Donde dice que si multiplicamos ahora 390 por 7, nos da un total de 2.730 años de castigo. Esto parece una barbaridad, ¿no? Viéndolo así de esta manera, ¿no? Parece como una exageración, ¿no? Lo que quiero, antes de seguir pensando que esto puede ser desorbitado, una sentencia, un castigo demasiado exagerado, quiero aclarar aquí un punto, y es que eh, dentro de esta sentencia, Dios, dentro de su plan infinito, ya estaba utilizando esta situación, vamos por decirlo así, para que el plan de Dios se extendiera a toda la humanidad. ¿Qué quiero decir? Recordemos que Dios le hace la promesa a Abraham diciendo que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Y cómo cumple Dios esta promesa a Abraham? Pues a través de este reino del norte, a través de estas tribus rebeldes, este pueblo rebelde, que dice Dios que es un pueblo muy rebelde. Entonces, por causa de su maldad y de su desobediencia, Dios eh, los expulsa y los esparce por toda la tierra, por todos los 4 puntos cardinales, ¿no? Entonces, al ellos expandirse por los 4 puntos cardinales, entonces la tierra se llena de este pueblo, de esta, de este pueblo santo de Dios, y ellos, a medida que van creciendo y multiplicándose y llegando a los países donde se van instalando, pues ellos adoptan esa cultura de cada país donde ellos viven, ¿no? Entonces, esa fue la forma, resumiéndolo bastante, aunque esto es mucho más profundo, pero resumiendo esto fue la forma, el diseño, o digamos la estrategia, por decirlo de esta manera, que Dios utilizó para cumplir la promesa a Abraham de que de su simiente, de su cera, como lo he dicho en el video anterior, cera significa su esperma, su semen, su semilla, o sea, todo lo que tiene que ver con reproducción, tiene que ver esta palabra que Dios le dice a Abraham, esa descendencia. La palabra descendencia significa pues esto, ya lo expliqué en el video anterior, ¿no? La palabra descendencia, si lo vemos en el original hebreo, que fue en el idioma en el que se escribió, significa estas palabras que he dicho anteriormente: semilla, semillero, esperma, semen, o sea, todo lo que tiene que ver con reproducción. Entonces, esa promesa lo que está diciéndole Dios a Abraham es que de su descendencia biológica, sus hijos se iban a multiplicar por la tierra, tanto como las estrellas que hay en el cielo y como la arena que hay en el mar, ¿sí? Bueno, y volviendo al tema de la sentencia, pues aquí vemos que multiplicando los 390 por 7 nos da 2.730 años de castigo. Si esto le restamos los 722, que fue la fecha en la que se produjo esta invasión y que fueron expulsados de su tierra, esto nos lleva al año 2008. ¿Qué quiero decir con esto? El año 2008 aproximadamente, porque los calendarios a veces no son tan exactos, pero hay un margen de error muy, muy, muy ajustado, no estamos hablando ni siquiera de décadas, de pocos años de margen, con nuestro calendario, el calendario actual ahora, nos lleva a una fecha aproximadamente del 2008, que fue la época en la que Dios levantó, o no que levantó, que se cumplió la sentencia del castigo emitida hacia la casa de Israel. Y entonces aquí es donde se empieza a poner interesante este asunto, porque yo antes de hacer todo este estudio que ahora estoy aquí exponiendo, la primera cosa que quise hacer fue investigar cuando empecé a escuchar todos estas cosas que a mí también me parecían extrañas a mi oído, gente que ya no sé, diferentes personas de diferentes nacionalidades, sobre todo en Latinoamérica, pero también aquí en Europa, que ellos dicen que ya no son latinos. Por ejemplo, hay un colombiano que dice que ya no es colombiano, sino que es israelita o que es judío, y en Venezuela también pasa lo mismo, muchos venezolanos diciendo que ya no, o sea, no es que no son venezolanos, sino que su origen, su raíz, es una raíz
judía o raíz hebrea, ¿no? Y yo cuando empecé a ver, escuchar, y empiezan a hablar en palabras y terminología hebrea, entonces claro, yo quise averiguar más o menos cuándo había empezado todo este movimiento y todo este ruido a, así a ser público, pues, a llegar a mis oídos y me llevé la sorpresa, después que obviamente me llevó la sorpresa cuando empiezo a hacer este estudio, es que estos movimientos empezaron alrededor del año 2000, alrededor del año 2000. Entonces, pareciera como una coincidencia, ¿no? Una casualidad. Justo en el año en que Dios determina que culminará el castigo, la sentencia emitida hacia la casa de Israel. Cuando hablo de la casa de Israel, quiero seguir remarcando, esto es muy importante, remarcar que cuando digo la casa de Israel estoy hablando de las 10 tribus del norte y no estoy haciendo referencia a las otras dos tribus del sur, o sea, la casa de Judá o lo que se conoce ahora como el pueblo judío, ¿eh? Y esto es algo importante que necesitamos marcar esta diferencia. El pueblo judío también son israelitas, pero los israelitas no son judíos. Y esto es algo que tenemos que tener muy, muy claro para marcar una diferencia, ¿no? Porque ahora los temores que hay con muchas personas que están entendiendo estas cosas es que, o que no están entendiendo del todo, es que no saben si son judíos, no saben si son de la casa de Israel, si son de la casa de Judá. Entonces, bueno, hay muchos se están inclinando hacia la casa de Judá y es donde vemos mucha gente vistiéndose con ropas y bueno, en fin, ¿no? Toda una apariencia judía, dejándose crecer barbas, inclusive algunos ya se cambian hasta los nombres, ya no se llaman con sus nombres originales, sino que se ponen nombres hebreos y bueno, en fin, ¿no? Pero es importante remarcar que este castigo o esta sentencia culminó para el pueblo de la casa de Israel, ¿sí? El pueblo de Judá o la casa de Judá, ellos tienen otro trato distinto. También son el pueblo de Dios, aunque también se rebelaron también contra Dios, igual que lo hizo Israel, pero Dios nunca los cortó, Dios nunca los desechó. También fueron castigados, pero ellos tomaron otra actitud diferente a la que tomó Israel. Ellos siempre a diferencia de Israel, los judíos, el pueblo de Judá, también fueron castigados y también fueron expulsados también y llevados cautivos, primeramente a Babilonia y luego pues han sido cautivos y expulsados de su país en otras ocasiones, pero siempre ellos han mantenido su identidad en los países donde han vivido, donde han sido llevados o ellos mismos se han esparcido. Ellos siempre han mantenido la identidad judía con sus costumbres, con su cultura y sobre todo con las ordenanzas de la Torá, ¿no? De las instrucciones, ¿no? que conocemos como que están en el Antiguo Testamento, no así la casa de Israel, ¿no? Y esto es importante. Entonces aquí es donde viene todo este ruido. Todo este ruido viene por motivo de esto. En el momento que se levanta el castigo, pues Dios proféticamente, y esto lo voy a explicar un poco más adelante, también hace una profecía en este mismo libro de Ezequiel que estamos viendo, donde Dios profetiza cómo va a suceder esto, cómo va a suceder el levantamiento de este castigo y lo va a hacer Dios y cómo lo va a hacer, ¿no? Da unos detalles en una profecía que ahora vamos a ver un poquito más adelante para que la entendamos mejor, esta profecía que ha estado siempre allí, que la hemos visto y la hemos interpretado de una manera muy superficial de lo que realmente Dios estaba señalando. Entonces, una vez que este castigo se levanta, porque realmente la intención de Dios, como dije anteriormente, era esparcir a la casa de Israel, a estas 10 tribus de Israel, esparcirla por las naciones para que se cumpliera la promesa hecha a Abraham, ¿sí? Pero luego después, cuando ese castigo termina, hay un propósito también. El propósito es volver a unir, el deseo de Dios es volver a unir las dos casas. O sea, como lo era en un principio, ¿no? Como lo fue en un principio antes de la muerte de Salomón. Y aquí pues Dios empieza
bueno, Dios habla por diferentes profetas donde en el Antiguo Testamento, donde Él deja clarísimo su intención de volver a reunir y a juntar y a hacerlas una sola nación nuevamente, ¿no? Y vamos a ver lo que dice aquí Ezequiel 37, versículo 18. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo. ¿No? Esta es la imagen, ¿no? La imagen que he puesto aquí en un principio, ¿no? Y dice que toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, o sea, sus compañeros, son hermanos. En principio son un solo pueblo, solo que por un tiempo Dios los había dividido en dos para cumplir el propósito que antes expliqué de que se expandiera la semilla de Abraham por toda la tierra. Pero una vez ya hecho esto, Dios quiere volver a juntarlos y eso es una promesa que Dios ha hecho y que la va a cumplir, ¿no? Dice que le dice al profeta Ezequiel que tome un palo y escriba en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para la casa de Israel, sus compañeros, y júntalos, ¿no? Júntalos así como la imagen esta que he puesto la imagen principal que he puesto, lo que lo junta así de esa manera. Esto es un acto profético que Dios está diciendo que los quiere volver a juntar nuevamente, ¿no? Entonces, dice, cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, cuando está hablando del palo de José, porque recordemos que José es el padre, José el que estaba en Egipto, es el padre de Efraín, aquel que Jacob puso las manos para bendecirlo, ¿no? Entonces, por eso también a la casa de Israel también se le conoce como la casa de José también. Entonces Dios está utilizando aquí este término, el palo de José, porque Efraín o la casa de Israel representa la casa de José también, ¿no? El padre de Efraín. Dice, toma el palo de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, un solo palo. Ahora son dos naciones, Israel y Judá, pero volverán a ser un solo palo, una sola nación. Y serán uno en mi mano, en la mano de quién, en la mano del Señor. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. O sea, aquí hay una promesa. Bueno, esta promesa se repite no solamente a través del profeta Ezequiel. Dios esto lo repite constantemente en el Antiguo Testamento, solo que antes no lo entendíamos. Entonces Dios promete que a pesar de que había cortado a Israel, el deseo de su corazón era volverlos a juntar otra vez, que los había esparcido por las naciones, pero que luego los va a recoger otra vez. Y eso es lo que está sucediendo. En resumen de todo esto es que el movimiento y todo este ruido que está haciendo, causando un poco de confusión y un poco de aturdimiento, si se puede decir de esta manera, es esto. Dios está recogiendo a sus hijos de los cuando digo recogiendo me refiero, quiero decir que Dios les está señalando su verdadera identidad. Su verdadera identidad. ¿Quiénes son esos que ahora se consideran, pues, como he dicho antes, ¿no? Colombianos, venezolanos, que se consideran europeos, africanos, asiáticos? Dios los regó por todas partes del mundo y ellos durante ese castigo, durante el tiempo del castigo, ellos no sabían quiénes eran. Se creían que eran, no sé, chinos, se creían africanos, se creían latinos, se creían europeos, pero no sabían que en su ADN, no solamente espiritual, sino en su ADN biológico, tenían descendencia del patriarca Abraham, ¿no? Y esto es lo que Dios está ahora eh, mostrando, Dios está revelando, porque ya el castigo se terminó. Ya el castigo se terminó, ¿no? Como alguien, no sé, en una cárcel que estaba pagando una sentencia, una condena de muchos años,
Pero claro, al estar tanto tiempo en la cárcel, esa gente a veces pierde la noción del tiempo. Bueno, ahora quizás en estos tiempos modernos los que vivimos ahora no, pero quizás en un tiempo antiguo sí, ¿no? La gente durante los años pierde la noción del tiempo y cuando se acaba su sentencia, pues alguien le tiene que decir, alguien le tiene que avisar, oye, ya el castigo tuyo se terminó, ya has cumplido tu condena, es hora de que salgas, es hora de que vuelvas a tu sitio, a tu casa o donde perteneces, ¿no? Pero si a esta persona no le avisan y esta persona lleva ahí 30 años en un mismo sitio, que ha perdido quizás la noción hasta el año en el que vive, pues alguien tendrá que avisarle que ya pasaron, que ya su sentencia culminó. Pues esto es lo que está sucediendo ahora. Dios está avisando por medio de su espíritu, pero luego también ha empezado a utilizar también a sus profetas, a sus siervos, para avisarles a aquellos que todavía siguen en esta esclavitud, vamos a decirlo de esta manera, en la mente, no sabiendo su verdadera identidad, no sabiendo realmente quiénes son, pues Dios ahora está por medio de su espíritu revelándoles quiénes son, ¿no? Y este es todo el ruido, por eso ahora se levantan y dicen, no, no, ya yo no soy latino, yo ahora soy israelita, soy judío, soy hebreo, bueno, todo esto, este es el motivo de todo este ruido. Pero dentro de todo esto hay un plan magistral de parte del Señor, que es lo que yo estoy intentando aquí reflejar, ¿no? Porque todo esto tiene un motivo, o sea, no, todo este caos y todo esto, hay un motivo mayor, hay un principio mayor y más grande de lo que nosotros ahora podemos percibir, ¿no? Yo estoy aquí intentando dar un poco de luz, pero aún así esto es tan amplio y tan profundo que, bueno, seguramente no llegaré a- a poder reflejarlo todo en este estudio que estoy haciendo, pero simplemente pues estoy indicando y dando una señal o una muestra de qué es lo que está pasando con todo esto que está sucediendo hoy en día, ¿no? Dice que los hará una nación, aquí en Ezequiel, en el capítulo 20, en el versículo 22 del capítulo 37, dice, y los haré una nación en la tierra, ¿eh? Una sola nación, en los montes de Israel, ¿no? Aquí tengo que decir también que todo esto, como he dicho, el plan de Dios todavía no ha terminado, o sea, todavía continúa, y esto nos va a llevar hasta la consumación de los tiempos finales. Aquí, pues, ya aquí empezamos todo este proceso hasta que nos va a llevar al periodo aquel conocido como el milenio, bueno, antes pasando por lo que se conoce como la tribulación, los que tengan que pasar por allí, algunos tendrán que pasar por allí, no todos, pero algunos sí que tendrán que pasar, y finalmente pues luego el milenio y bueno, y lo que se conoce como la consumación de los tiempos, ¿no? Todo el plan que Dios había ideado desde el Génesis, ¿no? Desde la fundación del mundo. Entonces, dice que los llevará otra vez a su tierra, a esa nación donde pertenecieron, de donde salieron. Esto, mm, en principio, pues esto será una realidad en ese periodo del milenio. En Ezequiel, a partir del versículo 38, bueno, de aquí ya del 37, ya Dios empieza a hablar de este periodo, ¿no? Del periodo del milenio. Y dice que los reunirán los montes de Israel y un rey será para todos ellos. Solamente tendrán un rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Wow. Esto es maravilloso. Después de ser tan rebelde, después de haber desobedecido y después de haber hecho tantas cosas terribles, el Señor dice que nos limpiará y que nos volverá a ser como un padre para nosotros, ¿no? Porque recordemos que Dios en principio nos había cortado al pueblo de Israel, a la casa de Israel, diciendo que ya no somos su pueblo y que Él no será nuestro Dios, ¿no? Esto lo dice en Oseas. Pero luego aquí promete otra vez que Él dice que otra vez nos volverá a tomar, nos limpiará y seremos su pueblo y Él será nuestro Dios, ¿no? Tremendo. Pues eso, ¿no? Aquí volvemos otra vez con lo que he dicho anteriormente, y le dirás así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. Los traeré a su tierra. Los traeré donde de Asia, de los cuatro vientos, ¿no? Asia,
Europa, África, Oceanía, España, Venezuela, Colombia, Brasil, en fin, ¿no? Todas estas naciones donde están ahora estos hijos de Israel. Y los haré una nación en la tierra de los montes de Israel, y él será para ellos como un rey, ¿no? Esto ya lo había hablado anteriormente, ¿no? Dice, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y sabrán las naciones, los países, ¿eh? que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. O sea, el plan de Dios siempre ha sido con Israel. Cuando digo con Israel, no estoy diciendo aquí que Dios está haciendo excepción de personas, ¿no? Justamente el plan de Dios para alcanzar a todas las naciones, para que se cumpla aquella palabra que dice, ¿no? De todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, ¿no? Para que se cumpla esa palabra, Dios utilizó esta, este plan de esparcir a Israel por todas las naciones, para que de toda lengua, de toda tribu, de todo linaje, de toda nación, pues reconocieran que hay un solo Dios, que es el Dios de Israel. En Oseas 1.8 dice, pues después de haber detestado, esto es le recomiendo a los que no conocen, bueno, inclusive a los que ya conocen el libro de Oseas, que repasen este libro ya dentro de este contexto que estamos hablando, ¿no? Para que puedan entender un poco más lo que Dios quiso hacer con medio de este profeta que le mandó a casarse con una mujer prostituta. Una cosa muy extraña que sucedió aquí, pero aquí dentro de este contexto que estamos hablando ya podemos entender qué fue lo que realmente Dios estaba queriendo decir con todo esto, ¿no? Dice en Oseas 1.8, después de haber detestado a los Ruama, en este caso fue la mujer de la esposa de Oseas, dice que dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, lo que he dicho antes. Esto fue cuando Dios se enfadó con Israel y los cortó, ¿no? Y le dice a Oseas que tenga un hijo con una mujer prostituta, y le diga que tenga un hijo con ella y que le ponga este nombre, ¿no? ¿Qué significa esto? Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pero dice, en el mismo libro de Oseas, por el mismo profeta, dice en el versículo 10, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. O sea, Dios está ratificando que a pesar de que los va a cortar, los va a castigar, pero dice que Él así va a permanecer fiel a su promesa, la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que los hijos de Israel se llenará toda la tierra, y que serán como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, no sois pueblo mío, en el lugar donde se les fue dicho, ustedes no son israelitas, ustedes son latinos, en el lugar donde se les fue dicho, ustedes no son israelitas, ustedes son europeos, ustedes son africanos, no. En ese lugar, mira, esto es algo profético que Dios está diciendo, en ese lugar donde se les fue dicho esto, no sois pueblo mío, dice, o no sois rebaño mío, es la palabra original que se utiliza, no sois mi rebaño, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces, en el sitio donde se le dice, ustedes no son del pueblo santo, ustedes son gentiles, ustedes son de otra nación que no es Israel, dice Dios aquí que se les será dicho que sois hijos del Dios viviente, ¿no? Que son israelitas 100%. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Esto es una profecía que Dios está hablando acerca del milenio, pero bueno, este es otro tema. O sea, Dios los va a congregar, los va a reunir, y luego Dios va a continuar con su plan hasta llegar a la consumación de los tiempos, ¿no? Y dice en Oseas 2.13, dice, y la castigaré por los días que incenciaba a los Baales, ¿no? Y que se adornaba con zarcillos de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, se olvidaba de mí. Pero he aquí que yo la traeré. O sea, dice primero que la castigará, después que su castigo termine, dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto.
¿eh? Y hablaré a su corazón. La llevaré al desierto. ¿A quién va a llevar al desierto? A esa esposa de la que se divorció, a, a la casa de Israel, ¿no? Y hablará a su corazón. Ese desierto, bueno, puede significar muchas cosas. A veces, pues tiene que permitir Dios que pasen cosas fuertes, que sacudan nuestra vida fuertemente, para que nuestro corazón esté sensible y nuestro oído pueda estar sensible a la voz de Dios. A veces, pues Dios tiene que utilizar esto. No en todos los casos. Hay gente que es más sensible a la voz de Dios, pero por lo general las personas somos así, ¿no? Hasta que Dios no nos pasa por un desierto, una situación difícil en nuestra vida, no hacemos caso, estamos tan involucrados con nuestra propia vida que no tenemos tiempo para Dios y bueno, Dios tiene que llevarnos a veces a este desierto, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver aquí esto, donde yo he puesto aquí que ya queda anulada esta carta de divorcio, ¿no? Porque Dios nos dice, a pesar de que en el mismo libro donde Dios le dice que se va a divorciar de Israel, luego también dice que la volverá a desposar, o sea, se volverá a casar con ella. O sea, se divorcia para luego volverse a casar. Bueno, es un poco extraño, ¿no? Estas cosas como Dios actúa, pero ahora veremos cómo termina todo esto. Dice en en el libro de Oseas, ¿no? En el capítulo 1:19 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo. Esto, esto de te desposaré, que significa me volveré a casar contigo y Dios será otra vez el esposo o el Dios de Israel otra vez para siempre, hace referencia, y quiero traer aquí adelante a la memoria de los que conocen la escritura la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? De Mateo capítulo 25. Cuando hay 10 vírgenes allí esperando a un novio, que las viene a buscar y tal, ¿no? ¿Por qué eran 10 vírgenes? Porque los números en la Biblia no son nunca casualidad, nunca han sido casualidad. Todo lo que la Biblia es muy numérica, muy numérica. Siempre cuando veamos números, cifras, esas cifras tienen un motivo, no son puestas al azar, no son puestas así de forma así casualmente, ¿no? Siempre los números en la Biblia indican algo importante, ¿no? Entonces, ¿por qué la parábola, cuando Jesús explica la parábola de las 10 vírgenes, por qué menciona el número 10, de 10 vírgenes? Bueno, la respuesta es porque esas 10 vírgenes que se van a casar, que están esperando al novio, son aquellas que están esperando por esa promesa que Dios le dice a Oseas que la vas a desposar. O sea, quiero decir, son las mismas de las que se divorció. Las 10 tribus de la casa de Israel. Se divorció de 10, pero a esas 10 de las que se divorció les promete que en un día postrero las volverá a desposar, se volverá a casar con ella, ¿sí? Y aquí lo dice Oseas así: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia. Y no lo dice una vez, lo ratifica una y otra vez, y te desposaré, y te desposaré, y te desposaré. Y dice, te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia. Dice en el versículo 20, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Dice, ojalá, ¿ah? esto es lo que, bueno, he puesto este versículo aquí otra vez, que es el versículo que he puesto inicial en el versículo, en el vídeo inicial, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice estas palabras a los judíos, ¿no? Cuando él está hablando con los judíos, les dice, en 2 de Corintios capítulo 11, dice, ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, dice Pablo, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen. Mira, es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? ¿No? ¿Y por qué Pablo está así? ¿Por qué dice Pablo que esto es una locura? Ahora vamos a ver por qué para los que escuchaban esto sonaba como una locura esto que Dios, de lo que Pablo estaba diciendo. ¿Cómo que vas a presentar a este otro redil, ¿no? que Pablo está haciendo mención? ¿Cómo es que lo vas a presentar como una virgen para que Dios la despose? ¿Qué locura es esta que Pablo está diciendo? Bueno, ahora vamos a ver qué locura era esta, ¿no? Entonces, dice Oseas 2:23, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y le diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y ella dirá, Dios mío. O sea, tú eres mi Dios, ¿no? Entonces vuelvo otra vez a remarcar el tema de las vírgenes. Si
nosotros en la iglesia cristiana, especialmente en la iglesia evangélica, pues siempre cuando leemos esta parábola de las vírgenes, bueno, siempre la asociamos con la iglesia, ¿no? Bueno, la iglesia sí, efectivamente, es la iglesia, pero no solamente es la iglesia, no solamente es la iglesia, bueno, es una congregación, es un, es un grupo, ¿no? Un grupo de creyentes, ¿no? Pero este grupo de creyentes no es cualquier grupo de creyentes, no es cualquier pueblo, no es cualquier nación, es el mismo pueblo, ¿m? Biológico, no solamente espiritual, el mismo pueblo biológico del que nos habla el profeta Oseas. ¿M? Aquella promesa de desposar solo se le dio, solo en toda la escritura, no hay otra promesa donde Dios hable de desposar a un pueblo diferente al pueblo de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú, mi hermano, que escuchas esto, te has considerado siempre como esa novia, ¿m? Así como nos determinamos los que somos cristianos, ¿no? Si tú crees que eres esa novia que está esperando un novio para casarse, pues déjame decirte que si tú crees que eres una de estas vírgenes, entonces como consecuencia, sin saberlo, estás diciendo que eres esa misma de la que se prometió que Dios iba a desposar. O sea, eres un descendiente de estas 10 tribus, eres linaje biológico, cera de Abraham. No eres simplemente un injerto de un otro pueblo en lo que hemos creído así, pero no porque hayamos sido engañados, ¿no? Sino porque durante el tiempo de castigo, cuando Dios le dice al profeta Sea que ya no sos mi pueblo ni yo seré vuestro Dios, durante ese castigo, pues así lo habíamos. Era como un castigo también espiritual en el sentido de que ya nosotros nos sentíamos que éramos pueblo de Dios, ¿no? Sino un pueblo aparte, pero como Dios es tan bondadoso y tan misericordioso, pues Dios nos recogió, nos adaptó y nos injertó cuando realmente esto no es lo que dice la Escritura. O sea, lo dice, pero lo hemos entendido mal, como si Dios hubiese cogido otra nación distinta al pueblo de Israel. Aquí estamos viendo claramente que esas 10 vírgenes que esperan a ese novio son esas mismas 10 tribus de las que Dios se divorció y que prometió nuevamente que la iba a desposar. Yo sé que soy muy repetitivo con esto, pero es necesario remarcarlo porque esto, aún diciéndolo así, es difícil. Yo entiendo que para los que escuchan esto por primera vez puede sonar un poco difícil, pero bueno, está la escritura allí. Yo he puesto algunos versículos, pero los que realmente tengan deseo en su corazón de ir más allá, pues ahí está la escritura, ahí está la palabra de Dios y el Espíritu, que es el que revela todo lo que escudriña del Padre. Entonces dice también Oseas: venid y volvamos a Jehová, ¿no? Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Al tercer día nos resucitará. En el 2008 se cumplió el castigo de Israel, ¿no? Aquí dice que en el tercer día nos resucitará. Bueno, muchos asocian esta profecía con el tercer día en el que Jesucristo resucitó, ¿no? Y puede ser también que tenga relación con esto, ¿no? En el día que Jesucristo resucitó, pues claro, nos dio vida juntamente con Él. Eso también, ¿no? Pero más allá de eso, recordemos que mientras la casa de Israel continuaba en sentenciada, digamos, que el castigo no había terminado, delante de Dios, y esto lo veremos luego, quizás ya no me dará tiempo en este vídeo, se lo haré en el siguiente, la profecía del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, veremos cómo hasta que no se cumplió el castigo, entonces Dios envía, y esos huesos, que habla el Valle de los Huesos Secos, como después de tantos años, 2730 años de estar secos, cómo vuelven a vivir, ¿no? Entonces 2730 años, el año 2008, representa el tercer día. Y voy a explicar esto un poquito, intentar explicarlo lo más claramente posible, ¿no? Vemos que segunda de Pedro dice que no, que segunda de Pedro 3:8, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, si contamos que en el año 2000,
en el año 2000, en el año 1999, para ser más exacto, estamos en el, en el segundo día. ¿Qué quiero decir? Si 1000 años es un día, significa que en el año 1000 era el primer día. En el año 2000 era el segundo día. ¿Y cuál es el año 3000? ¿Cuándo comienza el año 3000? Pues el año 3000, o el tercer día, si lo queremos decir de esta manera, comenzó en el año 2000, cuando se cumplió el año 2000 y un minuto, o un segundo, empezamos el año 3000. Empezamos el año 3000 o empezamos el tercer día, ¿sí? Así como, o sea, porque mucha gente piensa que el año 3000 es cuando el calendario marque el año 3000. No, ese no es el año 3000. O sea, sí, pero sí y no. Quiero decir, el día, si hoy a las 12 de la noche, hoy es jueves, pero hoy a las 12 de la noche y un segundo, o a las 12 en punto, ya estamos en el día viernes. A las 12 y un segundo. Ya no tenemos que esperar que llegue la noche del viernes para decir que ya es viernes. No, el viernes comienza inmediatamente que el jueves termina. Entonces, ¿cuándo comienza el año 3000? Inmediatamente que el año 2000 termina. O sea, cuando pasa el año 2000 y un día. En el año 2000 y un día estamos en el año 3000. O lo mismo el año 3000. Ya sé que a lo mejor enredo un poco explicándolo así de esta manera, pero piénselo bien, piénselo bien. ¿Cuándo comienza el tercer día? Cuando el segundo termina. ¿Y cuándo termina el segundo? ¿Cuándo termina el día? En la noche, en la madrugada. ¿Sí? En fin, entonces, dice que en el tercer día nos resucitará. Bueno, yo creo que aquí también se está cumpliendo también esa profecía, ¿no? De esos 2730 años, cuando y hemos hecho aquel cálculo y nos lleva alrededor del año 2000, 2008, en torno al año 2000. El año 2000, inmediatamente que termine el año 2000, comienza el año 3000, que es el tercer día, y se cumple esto que dice el profeta. O sea, nos arrebató, ¿por qué? Dice que nos hirió. Cuando nos hirió fue cuando nos cortó, cuando nos expulsó. Por causa de nuestra castigo, de nuestra rebelión, nos expulsó al pueblo de Israel de su tierra. Dice, pero que él otra vez dice que después de 2 días, o sea, al tercer día, los resucitará, les volverá a dar vida. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Dar vida significa volver a tener esa identidad que se perdió, que perdimos, por 2730 años de castigo. Perdimos nuestra identidad sin saber quiénes éramos, y ahora en el tercer día Dios nos está devolviendo nuestra verdadera identidad, nos está dando vida. Jeremías 3:31-3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Aquí otra vez vuelvo a utilizar la palabra, no solamente dice que la desposará, pero aquí es que ya le está llamando directamente virgen, ¿no? Hay gente que todavía no entiende esto de las vírgenes de Mateo 25, que la relacionan con que son otro pueblo, porque Dios castigó a Israel y entonces se buscó otro pueblo. Eso no es así, es la misma, esa virgen, aquí mismo Jeremías lo está diciendo. Y aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Parábolas de las 10 vírgenes. Todavía serás adornada con tus panderos y saltarás en alegres danzas. Eso es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Hoy en día ya sé que hay confusión, hay gente que está trayendo confusión porque aún no lo entienden, ¿no? Porque esta profecía tiene 2 cumplimientos, y eso también lo voy a explicar más adelante en el otro video, en el último, pues, creo que va a ser. Están saltando gente de alegría. Yo soy uno de ellos, ¿no? Yo soy uno de estos que cuando he descubierto este tesoro, pues claro, en mi interior no dejo de saltar. No dejo de saltar de regocijo cuando me he dado cuenta, wow, de este plan maravilloso que Dios ha hecho y que yo formo parte de él. Yo formo parte del cumplimiento de esa promesa. Wow, esto no nos puede dejar indiferentes. Yo no entiendo cómo hay gente que aún escuchando y no sé, y teniendo allí la prueba bíblica, dicen que les da igual. O sea, que a ellos les da igual si son o no son israelitas, si son o no son de la casa de Israel. Les da igual. Yo no entiendo, o sea, no entiendo cómo puede dar igual. Mira lo que dice aquí. Dice, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres
danzas. Wow, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Dice el problema de la reconciliación. Y aquí voy a terminar con esto. Y voy a dejar esto un poco en suspenso con esto que voy a terminar ahora para no hacerlo más largo. Dice que había un problema, que Dios prometió casarse con Israel, pero hay un problema. Así como cuando emitió el castigo de los 390 días, Dios estaba basando en una ley anterior, en un decreto anterior para que lo multiplicaba por 7. De igual manera, cuando Dios se divorcia de Israel, resulta que también hay un hay una ley anterior que impide que un hombre que se casa con una mujer, ahora vamos a leerlo aquí, dice que es un problema que Dios tenía para volver a casarse con Israel y volver a desposarla, y esto lo vamos a ver, ¿no? Dios no podía contradecir su propia ley cuando dice que se va a casar con Israel. Cuando alguno tomare mujer, dice Deuteronomio 24:1, cuando alguno tomare mujer y se case con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, esto es, adulterio, o sea, si esta mujer adultera y este hombre, este esposo, pues tiene el derecho, Dios le da el derecho de por esta causa, de hecho en la Biblia es el único motivo, que es el adulterio, el único motivo bíblico por el que se permite que un hombre y una mujer se divorcien, no es el único, no existe ningún otro motivo. Entonces, dice que si le encuentra algo reprochable, adulterio en ella, dice que le escribirá un certificado de divorcio y lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. El hombre le emitirá un certificado, no la puede despedir solamente de palabra, no puede echarle y decirle vete de mi casa, no, tiene que darle un título oficial donde dice mira, yo te despido y te echo y me divorcio de ti por esta causa, por causa de adulterio. Entonces dice, esto es una ley que Dios está estableciendo, y dice, y ella sale de su casa, sale de la casa, y dice, sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, y si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, también, o sea, vuelve a hacer lo mismo, esta mujer sigue fornicando y este segundo marido también hace lo mismo, le emite carta de divorcio y la pone en su mano y la despide de su casa, o si muriera este último, el marido que la tomó para ser su mujer, el primer marido, que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada. O sea que si esta mujer se va de la casa del segundo marido, bueno, se va no, en este caso la echan. Si la echan, ya el primer marido que la tomó no puede volverla a tomar. Esto es porque dice aquí la escritura que esto es abominación. Pues es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Entonces, recordemos que hemos dicho anteriormente que Dios se divorcia de Israel, de estas 10 tribus, y luego dice también, casi inmediatamente, bueno, sí, que le hace una promesa que volverá a casarse con ella. Pero aquí hay un problema es que parecieran, bueno, ¿no? Un problema jurídico, vamos a decirlo así, de esta manera, ¿no? Si Dios ya él mismo había establecido una ley donde dice que esto no podía ser, porque Israel fornicó con otros dioses, Dios le pone carta de divorcio, entonces no puede volver Israel, o Dios no puede volver a tomarla porque dice aquí mismo que esto es abominación. Entonces, ¿cómo va a cumplir Dios su promesa de desposar a Israel sin contradecir su propia ley? Esto es un gran misterio, ¿no? Pues este es el misterio del que habló Pablo, y con esto voy a terminar y lo voy a dejar aquí. Este es el gran misterio del que habló Pablo, cuando Pablo dice que a él se le dio el ministerio de la reconciliación, ¿no? Este ministerio de la reconciliación que encontramos allí en las cartas de Pablo, que también ha sido bastante mal interpretado, mal entendido este misterio que él dice que él tiene, el ministerio, precisamente el ministerio de los gentiles también, ¿no? Dice que él es apóstol a los gentiles. Y mira cómo vemos el vínculo, ¿no? Gentiles y dice de reconciliación. Entonces, para terminar ya con esto, quiero decir que no puede haber reconciliación donde no hubo una unión. Entonces, si Pablo está diciendo que a él Dios le llamó para ser ministro de la reconciliación, significa de que Dios le ha utilizado como medio para unir aquello de lo que él ya había estado unido anteriormente. Y en este caso, ¿de quién se divorció Dios? De Israel. De Israel, no de Judá, no de otro pueblo, se divorció de Israel. Entonces, y si se quiere reconciliar con Israel,
¿Mm? Es con Israel que se quiere otra vez, es a Israel que se le dio la promesa de desposar o de casamiento, es a Israel. Entonces, aquí hay un misterio que hasta ahora no se había entendido. De hecho, los judíos de aquella época no lo podían entender cuando a Pablo le fue revelado esto, pero la gente no podía entenderlo y había un motivo. Y lo voy a dejar aquí en el siguiente vídeo, que creo que será el último, para terminar darle forma completa a todo esto. Explicaré cómo Dios, en su infinita magnificencia, ese Dios todopoderoso, como pudo hacer para resolver este gran problema de cumplir su promesa sin quebrantar su propia ley, ¿no? Aquí lo voy a dejar, hermanos. Espero que de verdad puedan terminar de ver esta última parte que viene, que dentro de poco ya la emitiré también. Y bueno, aquí también marcaré también la diferencia también de que si esto implica de que ahora sí somos Israel, si esto como consecuencia entonces nos tenemos que volver otra vez al antiguo pacto, quiero decir, otra vez a los mandamientos, a los rituales de la ley, guardando el día sábado, por ejemplo, que es un día bastante controversial, el limitarnos en comer ciertos alimentos, celebrar algún tipo de fiestas, en fin, todo esto que ahora mucha gente está como con este tema bastante ahora eufórica con este tema de que guardar los mandamientos, guardar el sábado y todas estas cosas. Vamos a ver por medio de la escritura si realmente esto es algo que nosotros tenemos que hacer, si es algo que tenemos que hacer o no. Lo voy a dejar en suspenso aquí en el siguiente y último vídeo de este tema. Voy a intentar dejarlo lo más claro posible, ¿no? Y a partir de allí cada uno que quiera ir más allá o profundizar más, que el Señor le guíe, ¿no? Y le dé revelación de este asunto, aunque según mi parecer está bastante claro, no hay mucho más que seguir preguntando sobre este asunto, ¿no? Bueno, aquí les dejo, el Señor les continúe bendiciendo, familia, amigos, hermanos, y espero que puedan permitirme la oportunidad de terminar de darle forma a todo esto en el siguiente vídeo. Que el Señor les bendiga a todos.